Buenas noches, estimado John Fremio Rosado, Universidad Internacional del Ecuador. Voy a hacer una presentación de la tarea número 6 de Auditoría de Gestión. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, pues vamos a hacer una revisión global de todo lo que se ha aprendido en el semestre y los temas tratados. Dentro de la auditoría de gestión, consideramos que es un examen de eficiencia y eficacia que todas las empresas o organizaciones la realizan de manera de administración de recursos públicos o privados. Como definición, consiste en un examen y una evaluación que realiza la entidad para establecer el grado de economía, tanto de la eficiencia como de la eficacia en la planificación y control. Uno de los propósitos de la auditoría de gestión consiste en que si la entidad adquiere y protege y empieza a cuidar sus recursos, ésta podrá ayudarla de manera económica y eficiente. Adicional a esto puede ayudarle a cumplir los objetivos y metas previstos de manera eficaz. Puede identificar ineficiencias o prácticas antieconómicas, lo cual facilitará a los dueños de la empresa tomar una correcta acción para seguir obteniendo rentabilidad. En un marco global, la eficiencia se refiere a la relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y servicios. Como por ejemplo, que las normas de consumo o gastos sean correctas y que la producción o servicios se ajusten a las mismas, que los desperdicios que se originen en el proceso productivo en el servicio sean prestados de los mínimos y no se obtenga recursos o mermas que no corresponden dentro de la producción. A diferencia de la eficacia es el grado que una actividad o programa alcanza con sus objetivos, metas y otros efectos que se habían propuesto. Las etapas de la auditoría de gestión están básicamente en la exploración y el examen preliminar, que comprende un pequeño estudio antes de la ejecución de la auditoría con la finalidad de conocer a la empresa y su ente. Como primera etapa tenemos lo que es el planeamiento. Una vez realizada la exploración, están creadas las condiciones para efectuar el planeamiento de la auditoría y las áreas a ser evaluadas. Otra etapa que tenemos es la ejecución, que básicamente ya consiste en el trabajo de campo, donde ya iniciamos con la indagación o la revisión de los procesos como la auditoría o la planificación lo haya establecido. Como etapa final tenemos lo que es el informe, donde expresamos de manera concreta y clara todos los problemas determinados en la auditoría. No obstante, el informe debería contener como recomendación básica lo que son las conclusiones, el cuerpo del informe, recomendaciones, anexos, síntesis y seguimiento del mismo. Habíamos mencionado las etapas de la auditoría, como en primera instancia que tenemos la ejecución de la auditoría, la preparación del informe que debe cumplir ciertos requisitos, la distribución del informe. En base a lo que haya establecido la entidad o en este caso la organización, el informe básicamente es entregado a los altos directivos o a la gerencia general. Seguimiento de las acciones. Cuando ya se haya dado por finalizado el informe, hay que darle seguimientos a las recomendaciones o acciones tomadas dentro del informe. Los malos endémicos de las organizaciones. Muchas empresas o organizaciones de todos los niveles y de todos los giros, una o más, pero todas sin reconocerlo. Con el tiempo se desarrollan ciertas enfermedades o ciertos problemas dentro de las organizaciones, como por ejemplo la falta de comunicación, empleados desmotivados, desorganización de funciones, incompetencia como líderes de los directivos, deficiente distribución de tareas, desconfianza de los jefes hacia los empleados, no tomar en cuenta el rendimiento individual de los empleados,
Conformismo por parte de los empleados, es decir, que no tienen la capacidad de desarrollar nuevas actividades y básicamente se conforman con el trabajo asignado. Imposibilidad de desarrollar por una carrera profesional es como una restricción que tendrían las entidades para que sus empleados se preparen y puedan ejercer de mejor manera sus funciones y actividades. Los rumores. Dentro de todas las organizaciones existe la posibilidad de que se generen rumores que puedan ser perjudiciales para la empresa o a su vez generen pequeños grupos de trabajo que en el momento en que tengan que hacer un solo equipo no puedan realizarlo, puesto que no tendrían una buena relación entre ellos. Eso tenemos como la primera fase de lo que se revisó en auditoría de gestión. Por otro lado, continuamos con lo siguiente. Tenemos lo que corresponde a los riesgos de auditoría, dentro de los cuales encontramos lo siguiente. Dentro de las bases, como habíamos mencionado, de la planificación, tenemos lo que es la planificación preliminar y la planificación específica. Básicamente en la primera fase tenemos lo que es una planificación global y en la planificación específica pues ya detallamos las áreas a ser evaluadas y de manera individual establecer el campo de trabajo. Por otro lado, en las entidades contamos con ciertos tipos de riesgo, que es el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección y el riesgo de auditoría. El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre dentro de una organización. El riesgo de detección podemos citar dos ejemplos que son experticia del auditor, claridad de los objetivos o alcance, básicamente los cuales no se están cumpliendo como ya establecidos dentro de una organización. El riesgo de control podemos mencionar que básicamente está en el ambiente de control y supervisión de los mecanismos que permitan evaluar los riesgos. Básicamente estas actividades los puede determinar el auditor con claridad de acuerdo al riesgo presentado. Y el riesgo inherente básicamente corresponde al ente o a la organización porque está estructurado de su cultura organizacional, estilo de gerencia, estilo de comunicación, entre otros. Tenemos aquí los tipos de riesgo. Básicamente el componente para determinar el riesgo de auditoría es el riesgo inherente más el riesgo de control más el riesgo de detección. El riesgo de detección está compuesto por la probabilidad alta más la determinación del riesgo. Aquí presentamos unos ejemplos que dice que cuando el riesgo de detección es alto aumenta el tamaño de la muestra y el nivel de confianza sería en este caso bajo. Los procedimientos de auditoría están compuestos por extensión, oportunidad y pruebas selectivas. Extensión o alcance. Oportunidad de los procedimientos. Pruebas selectivas. Dentro del programa de auditoría encontramos un programa de auditoría donde podemos determinar lo que es una planificación preliminar y los objetivos de la misma. Hemos optado por aplicar un pequeño cuestionario de auditoría que está relacionado básicamente al área de ventas, donde se propone determinar los posibles hallazgos, errores y falencias que tenga la determinada área. Cabe indicar que para determinar eso tenemos una condición, causa y efecto dentro de los hallazgos determinados en una organización. Básicamente este sería mi aporte en relación a la materia de auditoría de gestión, donde fue de mucho provecho durante todo este semestre. Muchas gracias, estimado licenciado John Fremio Rosado.